Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Hemos visto una semana bastante tranquilita que comenzaba de hecho la semana con subidas en los índices, pero sí subidas muy ajustadas, es decir, con muy poquita volatilidad, pero hemos visto ya como al final de la semana esas subidas no se acababan manteniendo debido a falta de volumen que veíamos en los mercados, como veníamos comentando durante toda la semana. Esto lo veremos ahora cuando analicemos los índices. ¿Qué veremos en el vídeo de hoy? Pues veremos ese análisis de los índices, veremos todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana, veremos esas 5 acciones de la lista top internacional, es esa lista de acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un momento de pánico absoluto en los mercados, y por último veremos la acción sorpresa de esta semana, así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos al lío. Bueno, pues como hacemos siempre, antes de comenzar con el análisis de los índices, comentamos un poquito la situación que hemos vivido durante toda la semana. Así que es verdad que esta semana ha habido muy poquito movimiento, pocas noticias de las que hablar, pero siempre podemos rascar algo. Y esta semana hemos tenido datos económicos que han sido importantes, sobre todo por el lado de los PMI. Hemos visto datos del PMI tanto del lado manufacturero como de servicios en Estados Unidos, y hemos visto una clara dicotomía. Empezamos a ver cómo el PMI manufacturero empieza a caer con fuerza, mientras que el PMI de servicios todavía se sigue manteniendo fuerte. ¿Y por qué? Pues porque vemos que quizás la parte del sector industrial vemos cómo está bajando ya su nivel de rendimiento, mientras que el sector servicios vemos cómo todavía tiene bastante fuerza. Lo que sí que es verdad que el PMI manufacturero puede acabar llevando a que acabe cayendo el PMI de servicios. Esto es una dicotomía que debemos tener en cuenta porque nos puede estar anticipando que quizás las previsiones económicas que se están haciendo para este año 2023 estén por encima de lo que luego realmente sea. Y la próxima semana tendremos datos económicos que también van a ser importantes en este sentido. ¿Y por qué? Pues porque tendremos el PIB en Estados Unidos y veremos también el PIB en Alemania. Van a ser datos bastante importantes porque pueden marcar esas decisiones de los tipos de interés que veremos en mayo. Por lo tanto, muy atentos esta próxima semana. También hemos tenido esta misma semana los datos de desempleo en Estados Unidos, que seguimos viendo cómo son peores de lo esperado. ¿Esto qué hace? Pues apoyar la idea de que quizás esa subida de tipos no se pueda materializar mucho más en el tiempo. Mientras tanto, hemos visto cómo Bullard esta semana hacía caer a los mercados, anunciando que quizás la subida de tipos se tiene que seguir manteniendo durante varias ocasiones. Así que yo creo que ahora mismo están un poquito perdidos, están a verlas venir, a ver hasta qué punto se está deteriorando la economía para ver si pueden seguir subiendo los tipos de interés. En mi opinión, creo que todavía podría quedar alguna subida más de los tipos de interés, como os comentaba la semana pasada, y luego cuando vean que ya se han pasado de frenada, no dirán, sí, nos hemos pasado de frenada, y les tocará como siempre ir corriendo detrás de ese movimiento del mercado, como ha pasado evidentemente con la inflación cuando decían que iba a ser transitoria y al final era estructural. Esto ir corriendo detrás de la inflación, pues ahora puede que les pase lo mismo cuando vean que los datos económicos acaban siendo mucho peor de lo esperado. Así que bueno, esta es la sensación que tenemos ahora mismo en el mercado. Son semanas bastante tranquilitas, como suele pasar siempre antes de esa decisión de los tipos de interés, y puede que esta semana que viene sea exactamente igual. Según se vaya acercando más la fecha de decisión de los tipos de interés, los inversores se queden un poquito más a verlas venir, a ver qué acaba pasando, porque no está para nada claro esa decisión de los tipos. Y hay que tener en cuenta que cuanto más difícil sea anticipar si va a haber una subida de tipos, una baja de tipos, lo dejen igual, más volatilidad acabará provocando en el mercado. ¿Por qué? Pues porque hay muchos inversores que no están dentro, sino que están esperando a ver esa decisión de los tipos de interés para entrar o salir del mercado. Así que esto es lo que debemos tener en cuenta. Y por último, una noticia que quería comentar con todos vosotros, que había un fondo de inversión que quería declarar a España en impago porque no le había pagado el dinero que le tenía que haber pagado de las renovables. Se está hablando muchísimo de ello todavía, pues a ver, nos llama mucho la atención porque vemos una noticia de España la van a declarar en pagos y se va a declarar en quiebra, o no sé qué mil historias que nos quieren contar. Todas las noticias hay que cogerlas con pinzas, aunque sí que es verdad que esto es preocupante en la situación actual que estamos viviendo con todo el problema que tuvimos en marzo y todo esto. Así que bueno, tampoco hay que entrar en pánico con este tipo de noticias, por lo menos hasta que nos acaben materializando, porque son las típicas noticias que intentan provocar pánico y en 2 días se deja de hablar de ellas, o en principio eso parece. Así que bueno, todas estas cosillas, como siempre contamos, que no nos hagan entrar en pánico de repente y vender todo, porque hay que ir viendo a ver cómo van avanzando. Así que nada, ya sin más dilación, vamos con los análisis técnicos. Bueno, pues vamos con
la parte del vídeo en la que analizamos los índices, que puede que sea una de las partes más importantes porque nos da, pues nos pone en el plano de en qué situación nos encontramos ahora mismo y luego pues muchas acciones se van comportando como lo acaban haciendo los índices. Por eso es una de las partes más importantes, aunque sí que os tengo que reconocer que esta semana, al haber habido tan poquita volatilidad y no haber habido noticias importantes, pues la verdad que el movimiento ha sido muy bajito, pero está bien recordar la situación también que comentábamos la semana pasada, porque quizás empezamos a ver algunas señales de deterioro en los mercados, algunas señales con el volumen que no son del todo positivas. Así que venga, vamos con ello. Vamos a comenzar con el IBEX 35. ¿Qué comentamos la semana del IBEX 35? Que nos íbamos manteniendo al alza, pero con muy poquito volumen. Fijaros, la semana anterior, la subida que veíamos con tan poquito volumen. ¿Qué decíamos? Que ojo, porque podría ser una subida de cartón piedra y al final, cuando entre volumen con la oferta, podríamos ver una caída muy fuerte, pero que ya teniendo en cuenta que nos encontramos muy cerquita de cerrar ese gap que había dejado abierto en marzo, pues que para nada habría que extrañarse si veíamos la cotización del IBEX 35 que se iba a cerrar ese gap. Pues bien, ¿qué ha hecho esta semana? Pues fijaros cómo se ha ido desde la sesión del lunes ya a cerrar ese gap. Y de hecho, algo que tampoco nos ha sorprendido demasiado, hemos llegado a ver la sesión del jueves como al principio de esa sesión que decíamos en Twitter que era una sesión trampa. Ahora os diré por qué. Veíamos como la cotización del IBEX 35 marcaba un nuevo máximo por encima de esos máximos que veíamos en marzo. Y luego, al final de la sesión, veíamos caídas importantes. Fijaros cómo cerraba en rojo la sesión después de marcar nuevos máximos. ¿Por qué comentábamos que era una sesión trampa? Porque era la típica sesión que empezaba con unas subidas muy importantes, marcamos nuevos máximos, hacemos creer a los inversores pequeños que vamos a continuar con una subida muy fuerte porque hemos marcado nuevos máximos, hemos roto esa resistencia y justo en ese punto es cuando entra con volumen la oferta y vemos caídas importantes. Y es lo que pasó en la sesión del jueves, vimos entradas de volumen importantes con la oferta una vez marcado esos máximos y vimos caídas importantes. Sí que es verdad que en la última parte de la sesión se ralentizaron un poquito las caídas y el volumen bajó un poquito, pero vimos una entrada muy fuerte de volumen en la sesión del jueves por la parte de la oferta. Vais a ver como en todos los índices, cuando más volumen han tenido ha sido la sesión del viernes y no tanto en la del jueves, pero la verdadera sesión, la que nos debemos fijar en el volumen, es la del jueves. ¿Y por qué? Pues porque el viernes fue el cierre de ese mercado de opciones y futuros, entonces siempre ahí es cuando hay más volumen. Si nos fijamos en el IBEX 35 vemos como alrededor de las 4 de la tarde, que es cuando se liquidan esos contratos de futuro, es cuando hubo muchísimo volumen. Por tanto, no nos debemos fiar tanto, pero sí en las señales que nos dio el jueves. El jueves vimos eso, vimos una caída importante después de la subida que vimos y con un volumen que tampoco era para tirar cohetes, pero sí que es verdad que era superior al volumen que veíamos en la sesión del miércoles con esa subida tan importante de casi el 1%. Y bien, ¿qué tenemos ahora? Pues vimos en la sesión del viernes cómo la cotización caía y luego se acababa recuperando bastante bien, gracias a que el DAX tiró con mucha fuerza y vimos Estados Unidos como una continuidad a las caídas, pero podríamos decir que dejaron prácticamente muchos de los índices una vela de indecisión que podríamos decir que dejó el trabajo para esta próxima semana que va a entrar. ¿Y qué perspectiva tenemos para esta próxima semana? Pues fijaros cómo toda la subida se ha ido apoyando en la media de 6 sesiones. Si la pierde, ¿dónde podríamos irnos? Pues puede que marque la señal de salida para buscar esa directriz bajista que veíamos viendo en el más largo plazo, que ahora mismo se encuentra en 8.960 puntos. Vamos a verla en el gráfico semanal. Fijaros, esa directriz bajista. Ahora podría hacer un retesteo hasta ella. Fijaros la vela semanal que ha dejado esta semana. Sí que es verdad que hemos marcado un nuevo máximo creciente respecto al cierre de la semana pasada, pero hemos visto cómo la vela es clarísimamente bajista. Esto nos indica que podría comenzar la corrección hasta ese objetivo que tenemos en la zona de los 8.950 puntos, 8.960 aproximadamente en el gráfico. Fijaros cómo el volumen se ha incrementado esta semana, pero como os decía, ha sido prácticamente todo debido a ese cierre de los futuros que veíamos en la sesión del viernes. Por lo tanto, ahora, como decimos, cuidado porque las subidas puede que no se mantengan, ya que el volumen que veíamos es muy bajito, y ojo porque como entre el volumen con la oferta, la caída podría llegar a ser importante. ¿Qué debemos vigilar en caso de ver una caída? Lo mismo que llevamos comentando durante toda la semana. El volumen, si vemos que el volumen aumenta con las caídas, es decir, si ahora volvemos al gráfico diario, vemos caídas y vemos que el volumen es más alto que todo esto que veíamos aquí,
cuidado porque puede que esto nos indique que ha sido una última subida trampa y veamos caídas importantes y no se fueron en la zona de los 8.940 puntos y nos vayamos más abajo. ¿Que vemos que el volumen es muy bajito? Pues sí, vemos que el volumen es muy bajito o está a la altura del que veíamos aquí. Incluso no me extrañaría ver cómo la cotización se frena en la zona de los 9.070 puntos. Y algunos me diréis, vale, ¿y no se puede mantener al alza? Sí, evidentemente nos podemos mantener al alza, al igual que hemos visto esta semana, pero creo que si ahora el IBEX 35 intenta mantenerse al alza, debería ser con más volumen del que hemos visto ahora mismo, eso sería buena señal, y ya sería para ir a marcar esos 9.800 puntos que tenemos como objetivo, fijaros, en el gráfico semanal de ese gap que dejó abierto en enero, es decir, vamos a recordar los escenarios que tenemos la semana pasada. Si vemos una corrección y no tiene mucho volumen, podríamos ver un apoyo en esa directriz bajista o la media 70, como hemos visto en el diario, para llegar a esa zona de los 9.800, 9.900 puntos. Si vemos una corrección con mucho volumen, no nos podemos olvidar de este gap porque es muy complicado que lo llegue a alcanzar si vemos que entra con mucha fuerza la oferta. Esa será la situación que tendríamos ahora mismo en el IBEX 35. Vamos con el DAX. ¿Qué comentábamos en el DAX? Que se había recuperado muy pero que muy bien, que veíamos que iba marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico, que había superado esos máximos que veíamos en marzo. Esta directriz aquí ahora la vamos a poner en sentido en el gráfico semanal, no os preocupéis. Y de hecho esta semana hemos visto cómo en principio se comportaba peor que el IBEX 35, tenía un movimiento mucho más lateral, mientras que el IBEX veíamos que se mantenía mucho mejor al alza. ¿Por qué? Pues porque tenía su objetivo en el gap. Y al DAX le faltaban razones para mantenerse al alza, objetivos técnicos que le hicieran buscar nuevos máximos. Y en la sesión del viernes vimos cómo se equilibraba un poquito con una caída del IBEX 35 y una subida del DAX, y prácticamente han cerrado la semana pues en un mismo porcentaje de revalorización. De hecho, fijaros el viernes cómo consiguió recuperar todo lo perdido en la sesión del jueves y cerró prácticamente los máximos que vimos el miércoles, que es cuando vimos esos máximos en cierre de la semana del DAX. Fijaros el volumen. Diréis, vale, el volumen del viernes ha sido muy alto y con una subida del 0,54%. Esto es buena señal. Recordad lo que os he dicho antes. El viernes era el cierre de los contratos de futuros y de opciones. Es decir, el volumen ha venido por esa parte. La clave dónde está es lo que veíamos el jueves, que no teníamos ese incremento de volumen por ese tema. Y fijaros que el volumen se incrementó respecto a las subidas que veíamos las semanas anteriores. Cuidado porque en esta velada aquí puede estar la clave. Y el viernes haber visto una subida que podríamos decir que no es del todo fiable. De hecho no consiguió marcar un máximo creciente respecto a lo que habíamos visto durante toda la semana. Por lo tanto, objetivo ahora, cuidado porque podríamos ver de nuevo una corrección. Y vamos al gráfico semanal para poner objetivo a esa corrección y darle sentido a esa directriz que veíamos en el gráfico diario, que es esta de aquí. ¿Y qué está pasando? Pues que comentamos la semana pasada, tenemos una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Esto en un gráfico semanal es muy pero que muy mala noticia. ¿Y cuál es el problema? Pues que si ahora vemos una simple corrección y no se frena a lo mejor en la zona de los 15.500 puntos, 15.600, donde podría estar ese techo que veíamos por aquí, puede que las caídas sean mucho más fuertes debido a esa divergencia, lo que no tendría sentido compensar que vamos a ver, por ejemplo, en el IBEX 35 una pequeña corrección hasta los 9.000 puntos, por ejemplo, y luego volveremos a esa zona de los 9.800. Por lo tanto, cuidado porque hay algo aquí que no me acaba de cuadrar. Es decir, si vemos una corrección no puede ser muy fuerte ni con mucho volumen y que permita que luego si vemos un repunte importante rompa esa divergencia en el DAX. Así que bastante cuidado ahora mismo porque tenemos señales un poquito peligrosas en el gráfico. Vamos al otro lado del charco y vamos con el Dow Jones. ¿Qué ha pasado? Pues que una vez habíamos alcanzado la semana pasada nuevos máximos que se acercan muchísimo a esa zona que veíamos antes de las caídas que empezamos a ver en febrero, la cotización ya vemos cómo ha empezado a retroceder y a perder parte de lo que ganábamos anteriormente. Y fijaros también como en el Dow Jones en la sesión del jueves veíamos un incremento importante del volumen, una caída que puede ser bastante más importante, pero ha sido o fue simplemente un 0,33%. La sesión del viernes cerró prácticamente plano, el volumen también fue un poquitín más alto, pero bueno, ya hemos explicado por qué podría ser el volumen un poquitín más alto. La clave, la sesión del jueves, la que veíamos como el volumen era más alto. ¿Qué situación tenemos ahora mismo? ¿Qué perspectiva tenemos para las próximas semanas? Vamos al gráfico semanal. ¿Qué comentábamos la semana pasada? Que bien, habíamos recuperado todo lo perdido
la caída, pero ojo porque nos encontramos en una zona de clarísima resistencia, le va a costar superarla si no entra a volumen y podríamos ver ahora un retroceso desde aquí hasta la media de 70 sesiones. ¿Qué hemos hecho esta semana? Pues parece que volvió a intentar superar esa zona de los 34.000 puntos, que actúa muy bien como resistencia, no puede y empezó a corregir la cotización. Es decir, hemos visto una vela que nos marca que no puede superar esa zona y empezaremos a corregir. Objetivo, como decimos, la media de 70 sesiones, donde quizás se encontraría con los mínimos o esa zona que veíamos a finales del año 2022. Por lo tanto, ahora lo que podemos destacar es que podríamos empezar a ver una corrección las próximas semanas. Hay que tener en cuenta esto y hay que tener en contexto que si ahora empezamos a ver correcciones bajitas como esta semana, que hemos visto como los índices han ido corrigiendo poquito a poquito a final de la semana, nos vamos a acabar metiendo en esa semana decisiva de la subida o la no subida de los tipos de interés y puede que ahí justo nos encontremos en zonas importantes de soporte. Si ahí vemos que la decisión de los tipos de interés no gusta al mercado, podemos ver caídas muy fuertes con mucho volumen y eso puede desencadenar en los próximos meses o semanas caídas mucho más importantes. Por lo tanto, cuidado. Además, a mí no me gusta tirar de tópicos, pero se dice por todos lados que en mayo hay que vender para volver en noviembre. Bueno, pues nos vamos acercando a mayo y quizás esto podría llegar a pasar. A mí no me gustan los tópicos, pero evidentemente por la forma técnica que tienen los nuevos gráficos, pues podría llegar a pasar que en abril habremos visto a finales de abril ya esa última parte de la recuperación de la caída de marzo y en mayo veamos de nuevo caídas importantes. Vamos con el Nasdaq. ¿Qué comentamos en el Nasdaq? Pues que tenemos una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI, que le iba a costar superar esa zona si no venía volumen de la mano de la demanda y como vemos esta semana había intentado volver a superar esa zona de máximos, no ha podido y fijaros cómo volvió a retroceder. Y la sesión del jueves que pasó, pues de nuevo en el Nasdaq hemos visto una caída, aquí sí que fue más importante, casi un 1%, y fijaros el volumen que hubo. Aquí me da la sensación, es que la sesión del jueves está la clave, porque aquí se ha notado que ha entrado con fuerza a la oferta y ha soltado muchas acciones. Entonces aquí puede que esté el punto de salida a una nueva corrección importante. En el caso del Nasdaq, cuidado porque tenemos esa divergencia y ahora sí continuamos cayendo, podríamos decir que este es el soporte más importante que tiene en el más corto plazo, alrededor de 12.850 puntos. Si les pierde, podríamos volver hasta donde, pues, primer objetivo clarísimo, media 70 sesiones. ¿Por qué clarísimo? Pues hombre, en febrero y marzo vimos que se apoyó sobre esta zona, por lo tanto, pues bueno, podría ser una simple corrección hasta la media 70 sesiones para mantenernos al alza. Si pierde la media 70 sesiones, ojito, porque esto se podría poner un poquito más feo. Vamos al gráfico semanal. ¿Qué tenemos? Pues fijaros que ese retesteo lo hemos vuelto a intentar, no ha podido superar la zona de los 13.200 puntos de esos máximos de marzo y hemos vuelto a corregir el volumen. Pues bueno, tampoco nos dice nada en general, es en general en toda la semana. Ahora, ¿qué parece? Es que una vez superó la media de 70 sesiones podríamos volver a retestearla, que se encuentra a los 12.520 puntos, 12.537 para ser exactos. Llegamos al gráfico diario, 12.537 puntos, se quedaría muy cerquita de ese objetivo que comentamos en la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, no habría que extrañar, como decimos, ver una simple corrección hasta esa zona para volver al alza. La clave, igual que hemos comentado en todos los índices, igual que comentado la semana pasada, el volumen nos va a dar la pista clave si pasa una simple corrección o una caída mucho más fuerte. Vamos con el último de los índices, donde que comentábamos la semana pasada en el SP500. Vamos a verlo clarísimamente. Fijaros que decíamos que teníamos una posible formación de hombro, cabeza y aquí estaríamos formando el segundo hombro. La semana pasada nos encontrábamos aquí en la sesión del viernes y lo que decíamos que nos estábamos acercando a una zona en el que se iba a ver las cartas ya. ¿Por qué? Pues porque si no llegamos a formar ese hombro, cabeza, hombro, deberíamos mantenernos al alza y superar los 4.180 puntos y sería la mejor manera de despejar las dudas y saber que vamos a mantenernos al alza. Pero fijaros lo que pasó en la sesión del miércoles, intentó atacar esa zona, fijaros que el máximo de la sesión quedó en la zona de los 4.170 puntos, no llegó a alcanzarlos, fue muy poquito y ahí empezó a corregir la cotización. Vimos como el miércoles fue una sesión que parecía que empezaba con caídas, pero luego se acabó recuperando, pero el jueves
Fijaros que vimos una caída del 0,60% y el volumen aumentó respecto a lo que veíamos anteriormente. Señal de que haya habido una soltada y que podemos continuar cayendo. Es que es verdad que la sesión del viernes también parecía que corregía, veíamos un poquito de volatilidad y al final de la sesión se acabó recuperando muy bien. ¿Por qué? Pues porque el viernes lo vimos esa continuidad en el volumen por la parte de la oferta, lo que hizo que se mantuviese. Pero, resumen de la semana, seguimos teniendo activo esa opción del hombro, cabeza, hombro, que si vemos que se acaba confirmando, que la confirmación llegaría al perder la zona de los 3.800 puntos, nos iríamos, fijaros, hasta la zona de los 3.374 si proyectamos el hombro, cabeza, hombro. Por lo tanto, bastante cuidado ahora mismo. Es que es verdad que nos encontramos en la parte más alta, es decir, ahora mismo parece más posible superar los 4.180, que está a 50 puntos, que el perder los 3.800, que está a 300 puntos. Pero cuidado porque vemos cómo la subida ya parece que nos está manteniendo y podríamos ver una corrección. Puede ser un escenario bastante posible. Pues fijaros que no habría que descartar, creo que lo comentamos hasta la semana pasada, una corrección ahora hasta la media de 7200 sesiones, que corrija hasta los 4.000 puntos, incluso cerrar este gap que tenemos por aquí, los 3.977, vuelva a mantenernos al alza y luego ya veamos ese desenlace, quizás que llegue la decisión de los tipos de interés. Fijaros que el primer hombro hizo un movimiento bastante parecido, es decir, veníamos haciendo un zigzagueo y lo veíamos una caída más importante. Por lo tanto, ahora pues no habría que descartar que hiciéramos lo mismo, empezar a haber mayor volatilidad y luego que se produzca ese movimiento más fuerte en los mercados. Fijaros como el MAC está muy cerca de dar señal de venta. Mucho cuidado porque fijaros como aquí también dimos esa señal de venta y la caída fue muy importante. Así que cuidado porque si no se recupera la cotización del SP a principios de esta semana tendríamos esa señal de venta en los mercados y como hemos comprobado la última vez que se produjo fue bastante fiable y la caída fue muy fuerte. Así que cuidado, vamos a coger el gráfico semanal. Y aquí se ve también muy bien esa formación del hombro, cabeza, hombro. Aquí tenemos el primer hombro, la cabeza y ahora formaríamos el segundo hombro. ¿Qué teníamos en el caso del SP en el gráfico semanal? Pues nos fijábamos cómo teníamos una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Veamos cómo marcaba un nuevo máximo creciente. Esta semana ya no ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente, ha sido una corrección mínima del 0,10% y el RSI no conseguía marcar un nuevo máximo. Por lo tanto, tendríamos una corrección. Sí que es verdad que en el gráfico semanal podríamos pensar que el hombro cabeza hombro se ha roto porque hemos marcado un máximo creciente a cierre, pero si cogemos el gráfico diario vemos clarísimamente cómo no, porque no ha superado esa zona de los 4.180. Lo que sí nos indica el SP en el gráfico semanal es que tendríamos una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, bastante cuidado si ahora vemos una corrección. ¿Qué vemos en el gráfico semanal? Pues fijaros cómo la media 70 tuvo como resistencia en noviembre, por lo tanto ahora, si vemos una corrección, puede que se frene en esa zona. ¿Dónde están los 4.030 puntos? ¿Qué comentábamos en el gráfico diario? Pues que no había que descartar ver una corrección hasta las medias 70 y 200 sesiones que se encuentran en esa misma zona. Por lo tanto, parece lo más probable que ahora veamos una primera caída hasta esa zona, veamos luego un zigzagueo y luego ya es cuando entre el volumen clarísimamente al alza para superar los 4.180 o a la baja para volver a los 3.800. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar las siguientes semanas en el SP? Movimiento lateral, quizás con un poquito más de volatilidad de lo que venimos viendo ahora mismo, quizás para ver una distribución, para luego ver unas caídas más importantes y confirmar ese hombro, cabeza, hombro, que de llegar a confirmarse auguraría un 2023 bastante oscuro en las bolsas. Bien, pues vamos a seguir con vuestras acciones. Esta es la sección vuestra donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Esta semana son 10 las acciones que me habéis pedido. No me habéis dado mucho trabajo, pero bueno, yo siempre estoy encantado de que me pidáis muchísimas acciones y las traemos aquí y las analizamos. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que esta semana se ha hablado muchísimo de ella, que es Almirall. ¿Por qué? Pues porque hemos visto una semana muy positiva en su cotización. Pero fijaros si le damos una perspectiva más a largo plazo. Que vemos un clarísimo movimiento lateral entre la zona de los 9,61 y los 8,65. Y vamos a cogerla desde el comienzo de la subida o desde el final de la caída. ¿Por qué? Pues porque veíamos cómo perforaba
esa zona clave de soporte, los 8,65, y nos podíamos llevar las manos a la cabeza y pensar que caería con muchísima fuerza. Pero fijaros lo que siempre os digo, el volumen. ¿Qué pasaba? Que rompía un soporte muy importante, un soporte que no había perforado durante muchísimo tiempo, fijaros, y lo hacía con muy poquito volumen. Que teníamos aquí una señal falsa de ruptura, que provocaría después pues que viésemos una subida muy fuerte como la que ahora hemos visto, y hemos visto cómo superaba esa media móvil de 70 sesiones, que actúa como resistencia, veíamos que se frenaba cada vez que se acercaba ya la cotización, y ahora hemos visto la sesión del viernes una subida muy fuerte, donde nos estamos acercando a la media de 200 sesiones, que puede tener el mismo papel que tenía la media de 70 anteriormente, es decir, que cuando se vaya acercando a ella la cotización vaya perdiendo fuerza, pero viendo que está cerca de esa zona de los 9,61 no habría que descartar un último empujón para volver a la parte alta del movimiento lateral en la zona de los 9,60. Hemos visto, aquí lo vamos a ver mejor, cómo el viernes incrementaba el volumen, pero tampoco era para tirar cohetes. Por lo tanto, de momento, si somos un poquito más precavidos, podemos pensar que volveremos a la zona de los 9,38. Todavía le puede quedar ese recorrido al alza en un 1,5%. Y además también esa zona coincidiría con los máximos que veíamos durante el mes de enero y principios de febrero. Así que bueno, eso podría ser el objetivo. Mientras no supere la zona de los 9,60 o pierda la zona de los 8,65, podríamos seguir moviéndonos en este clarísimo movimiento lateral. Y si vemos una ruptura, recordad que va a ser muy importante que lo haga con mucho volumen. Si no viene acompañada de mucho volumen, será una señal en falso como la que veríamos aquí y podrá volver a ver ese movimiento lateral. Vamos con la cotización de Bankinter, era la gran protagonista de la sesión del jueves, presentó resultados. La primera parte de la sesión veíamos subidas muy fuertes, la analizábamos el jueves también, y al final veíamos cómo perdía todo lo ganado, incluso cerraba la sesión en rojo. ¿Qué comentamos el jueves? Cuidado, porque había sido una sesión en la que había entrado totalmente el volumen de la mano de la oferta, y así lo demostraba esa vela tan negativa y ese volumen tan alto, y nos indicaba que quizás podríamos corregir hasta la zona de los 5,44. Hemos visto en la sesión del viernes cómo continuaba con las caídas, con un volumen muy alto, y cuidado porque este volumen tan alto es muy mala señal y prácticamente nos hace pensar que volveremos a esa zona de los 5,44. ¿Los perforará? Pues cuidado, porque si el volumen sigue siendo tan alto respectivamente a lo que comentábamos durante toda la subida, pues ojo, porque lo puede perforar y volver a esa zona de mínimos de los 5,05. Sin embargo, si vemos que según se va acercando a esta zona el volumen va remitiendo y volvemos a un volumen como el que veíamos en la subida, pues cuidado, porque podríamos llegar a ver un movimiento lateral entre la zona de los 5,44 y esa media móvil de 70 sesiones, que como vemos ha actuado ahora como resistencia. Así que bueno, esta es la perspectiva que tendríamos en Bankinter. Vamos con Fluidra. ¿Qué tenemos en Fluidra? Pues venimos viendo una tendencia claramente bajista desde el mes de febrero y ahora parece que se está estancando. ¿Dónde? Donde antes teníamos una resistencia. Fijaros que teníamos un movimiento lateral que se chocaba constantemente contra la zona de los 14, los 15 euros aproximadamente. Y ahora vemos cómo la caída se ha ralentizado en esta zona. Y es clave. ¿Por qué? Pues porque si pierde esta zona volveremos al mismo movimiento que veíamos aquí. Podemos señalar la siguiente zona de soporte alrededor de los 13,50, y si ya les pierde volveríamos a esos mínimos que veíamos en octubre. Ahora, pues en principio podríamos pensar que desde esta zona podría volver a media 70, luego atacar de nuevo la zona de los 14,84, 85, los 15 euros, podrían moverse en esta zona. ¿Qué es lo negativo? Pues fijaros en la sesión del jueves, como comentábamos en los índices. El jueves vimos claves en muchas acciones por ese volumen tan alto, y fijaros cómo el volumen se incrementó muchísimo con esa vela tan negativa. Esto es una señal muy bajista en el gráfico. Por lo tanto, cuidado, porque eso nos hace pensar que, ojito, no acabe rompiendo la zona de los 14,80, 15 euros. Y si lo hace, ya sabéis que el siguiente objetivo estaría a los 13,44. Vamos con Melia, que vemos que está ahí jugando demasiado con fuego entre la media móvil de 70 y 200 sesiones, porque de perderla podría dar continuidad a esa tendencia bajista que podría haber comenzado en marzo. Es decir, aquí tendríamos el último máximo, vamos a un mínimo, volvemos a marcar un nuevo máximo que ya no consigue superar los máximos anteriores y podríamos volver a caer. ¿Dónde está la clave? Pues evidentemente en la zona de la media de 70 y 200 sesiones, que se encuentra alrededor de los 5,80. Fijaros que en el rebote podríamos haber puesto el objetivo en ese gap sin cerrar alrededor de los 6,30, pero veíamos como en el último impulso no conseguía mantenerse por encima
del anterior impulso y veíamos una corrección, pero como decimos, mientras se mantenga por encima de las medias móviles, cabría la oportunidad de ver un nuevo impulso al alza para marcar un nuevo máximo creciente hasta esa zona del gap sin cerrar, y aquí ya veríamos si tiene el volumen suficiente para mantenernos al alza o volveríamos a corregir, porque si corrige de esta zona también podríamos tener la perspectiva de una tendencia bajista en el medio largo plazo. Así que bueno, la clave, como decimos, en el más corto plazo, no perder esa zona de soporte. Para la siguiente de las acciones he tenido que tirar de Investing, es Movela Holdings, y es que en Pro Real Times no había manera de analizarla porque solo podemos coger gráficos diarios y podemos coger una perspectiva muy mala y no podemos rascar nada. Normalmente no suelo analizarlas cuando no podemos rascar nada en Pro Real Time, pero bueno, he decidido analizarla a través de Investing, que sí que podemos ver gráficos de velas de 1 hora, y aquí sí podemos rascar algo, aunque así seguro tenemos, no veamos nada, pero si nos acercamos un poquito sí que podemos llegar a ver algo. Vamos a ver el gráfico de 30 minutos. ¿Y qué tenemos? Pues vemos clarísimamente un movimiento lateral desde las últimas semanas, y sí que es verdad que podría haber ralentizado la caída y donde podríamos poner el objetivo ahora mismo. Pues vamos a coger el gráfico horario de nuevo. Vemos como la media de 70 sesiones se ha actuado como resistencia, fijaros, y ahora parece que la ha superado, incrementando con mucha fuerza el volumen. ¿Dónde podríamos poner el objetivo? Vamos a ponerlo un segundo. Bien. Y volvemos. Pues podríamos poner ese objetivo en la media de 200 sesiones, siempre y cuando sigamos viendo que el volumen se mantiene al alza. Además, si echamos un poquito la vista atrás, vemos como aquí tenemos un gap sin cerrar desde la sesión del 17 de marzo. Por lo tanto, como decimos, si vemos que se mantiene al alza y la clave, ojo, puede estar en superar esos máximos que veíamos en los 1,63, podríamos ver ese último empujón hasta la zona de los 1,88, donde está la media de 200 sesiones del gráfico diario, e incluso irse a cerrar ese gap que tenemos aquí abierto. ¿Qué puede llegar a pasar? Pues que es un movimiento tan rápido que si no estamos dentro nos lo perdamos, pues si estamos dentro también corremos un riesgo muy importante, porque la volatilidad que tiene esta acción es muy fuerte. Así que bueno, en principio sí que es verdad que ese volumen tan alto que hemos visto ahora nos puede llegar a decir algo, pero como decimos, puede ser una vela como esta que vemos aquí de 1 hora para atacar esa zona de los 2 euros de golpe y volver a caer. Bastante arriesgados este tipo de valores. Como siempre decimos, te puedes quedar atrapados, pueden llegar a haber movimientos que no te esperes y ver caídas muy fuertes y llegar a tener muchas pérdidas. Que bueno, aquí ya para gustos los colores. Vamos a volver con Pro Real Time. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Fijaros, en el gráfico diario, pues poco podíamos rascar. Por eso lo hemos visto en Investing, en un gráfico de velas de 1 hora. Vamos a continuar con NIO. ¿Qué tenemos en NIO? Pues veíamos un último impulso que comentábamos, decíamos que va a ser muy complicado que superase esa media de 70 sesiones. Veíamos una divergencia entre la cotización y el RSI que nos indicaba que podíamos ver un buen rebote hasta donde, hasta la media de 70, llega a la media de 70, lo ha intentado 2 ocasiones y no ha conseguido superarla. Y ahora parece que volvemos a caer, fijaros, con un volumen bastante alto y nos acercamos a esa zona de mínimos que veíamos en marzo. ¿Podemos pensar en el rebote hasta la media de 70 de nuevo? Podríamos llegar a pensar en el rebote, pero fijaros como el volumen ha sido muy alto con estas dos caídas de aquí. Por lo tanto, me parece que es una zona muy peligrosa, porque si la pierde podríamos entrar en caída libre y eso sería muy peligroso y podría acompañar a caídas muy importantes como las que podríamos ver anteriormente, y a la vez dar continuidad a esa larga tendencia bajista que venimos viendo en su gráfico. Vamos con Petrobras. ¿Y qué comentábamos la última vez? Pues que se acercaba a esa zona clarísima de resistencia en los $12, que a partir de esta zona será complicado que la superara de primera, así que podríamos ver una corrección, y al final pues es lo que vimos. Sí, parecía que la superaba, pero fijaros que el volumen tampoco era para tirar cohetes, es decir, falsa ruptura al alza, que acabamos viendo una corrección bastante importante, y ahora puede que vaya a buscar esa media móvil de 70 y 200 sesiones que comentábamos anteriormente, es decir, va corrigiendo y vamos a tener que ver si en esta zona se mantiene para buscar ese ataque de nuevo, ahora y así un poquito más efectivo, con la sobrecompra un poquito más rebajada a la zona de los $12. Si pierde la media de 70 y 200 sesiones, objetivo, cuidado, porque podría irse de nuevo hasta los 9,56. Sí que es verdad que aquí tiene un gap pendiente de cerrar, es decir, no habría que descartar que en el intradía se fuera a cerrar el gap y luego rebotase, pero va a ser muy importante que el cierre quede por encima de la media de 70 y 200 sesiones. Por lo tanto, vamos a ver si alcanza ese objetivo, a ver cómo se comporta la cotización, a ver si aquí entra volumen con la demanda. Eso sería muy, pero que muy buena señal. Así que bueno, esto es lo que debemos tener en cuenta ahora mismo. Vamos con la siguiente de las acciones. Si vemos un impulso buenísimo
ya desde finales de la semana pasada empezó con una subida importante. Esta semana ha sido muy importante la subida, sobre todo a principios de la semana. Pero al final de la semana hemos visto cómo la subida iba perdiendo fuerza. ¿Por qué? Pues porque el volumen veíamos que empezaba a ralentizarse. Señal de que ya no podía mantenerse al alza. Y además vemos cómo la cotización podría estar formando una divergencia con el RSI. Por lo tanto, bastante cuidado ahora mismo, porque si vemos que la cotización empieza a corregir, y yo diría que la parte más importante para decir que le damos más fortaleza, más importancia a esa divergencia podría estar en esta zona de aquí, porque tiene un gap pendiente de cerrar. Es decir, si pierde esta zona, cuidado, porque la divergencia cogería más fuerza. ¿Y dónde nos podríamos ir? A buscar la media móvil de 70 sesiones, que se encuentra en 17,60, donde además tiene un gap pendiente de cerrar. Así que cuidado, porque si llega a hacer este movimiento se complicaría esa tendencia alcista, porque formaría un nuevo mínimo decreciente, y esto, como decimos, complicaría mucho el mantenernos al alza. Ahora, de momento, me parece una zona un poquito peligrosa por esa divergencia, porque vemos que el volumen ha ido ralentizándose al final de la semana y no habría que descartar, aunque sea en un primer momento, ver una corrección hasta esa zona de los $20. Vamos con la siguiente de las acciones, que vemos que se mantiene sobre esa media móvil de 200 sesiones que anteriormente actuaba como resistencia. Es buena señal que se mantenga sobre ella, pero cuidado, porque al final puede que vaya tanto el cántaro a la fuente que al final se acabe rompiendo y veamos una caída más importante. Fijaros que aquí tendríamos la primera zona de soporte en los 20,27 aproximadamente, y la segunda zona de soporte la tendríamos en la zona de los 17,75, donde tendríamos el soporte de este movimiento lateral. Fijaros que es una zona que anteriormente había estado también muy como soporte, como resistencia. Por lo tanto, ojito, porque la zona en la que se encuentra ahora mismo es clave, y de perderla podríamos ver caídas muy fuertes. ¿Cuál es la parte positiva? Que las dos últimas velas semanales, donde hemos visto también caídas, el volumen ha sido muy bajito. Esto es lo que comentamos siempre. Vemos una primera vela muy bajista, con mucho volumen, pero si vemos que las siguientes sesiones el volumen se va ralentizando, acercándose a esa zona clave de soporte, pues puede ser una señal de que continuemos en un movimiento lateral. Mientras que si aquí hubiéramos visto cómo el volumen se mantenía muy alto, como veíamos anteriormente, sería una señal de que podría romper la zona de los 20,27. Aún así, debemos vigilarla muy de cerca, porque si a principios de la semana vemos que entran nuevas caídas con mucho volumen, será para intentar romper esta zona de los 20,27. Y vamos con la última de las acciones. Fijaros qué movimiento tan evidente ahora mismo. Fijaros cómo la media 70 actúa como resistencia en la caída. Ahora la ha superado. Bueno, ahora en febrero la superó. Estuvo como soporte. Ruptura en falso. Fijaros, una ruptura con muy poquito volumen. Y volvió a repuntar sobre la media 70. ¿Qué ha pasado ahora? Que la ha perdido. Ahora ya sí, fijaros con el volumen que la ha perdido. Y cuando la pierde con un volumen tan alto, ¿qué significa? Que no es una ruptura en falso. Y así ha pasado. Sí se recuperó, pero ha chocado contra la media 70 sesiones, la ha consolidado como resistencia y volvemos a caer. Por lo tanto, cuidado, porque podríamos ahora volver a este escenario de aquí, en el que la media móvil de 70 sesiones actúa como resistencia. Si actúa como resistencia, esto nos indicaría que podríamos continuar cayendo las próximas semanas. Hemos visto además como el viernes, con esa caída tan importante, el 5,68%, el volumen incrementaba. Así que, bueno, la clave, ¿dónde va a estar? En donde marcó mínimos hace un par de semanas. ¿Por qué? Pues porque si pierde esta zona nos iríamos a marcar nuevos mínimos decrecientes en el gráfico, y esta perspectiva, como decíamos, volvería a ganar fuerza y podemos volver a ver caídas bastante importantes en el gráfico. Bien, pues vamos a seguir con la lista top internacional, donde tenemos las 30 acciones que tenemos en el punto de mira para cuando se produzca el pánico absoluto en los mercados, posiblemente después de una recesión importante en las economías principales mundiales. Como todas las semanas, analizamos 5 de ellas y vemos en qué situación se encuentran y a cuánto estarían de ese objetivo que tenemos marcado en el gráfico. Las analizamos siempre en el gráfico semanal para coger una perspectiva más en el medio y largo plazo, ya que nos espera que en esta misma semana, o dentro de 2 o de 3, alcancemos esa zona objetivo en el gráfico. Vamos a comenzar con Adidas. ¿Y qué hemos visto? Pues una recuperación muy buena desde el mes de octubre, pero ojito, porque ahora empieza a dar señales de debilidad. ¿Hemos marcado un nuevo máximo creciente respecto a los máximos que veíamos en enero? Sí, lo hemos llegado a ver, pero si nos fijamos, nos encontramos en una zona que es clarísimamente de resistencia. ¿Por qué? Pues porque anteriormente había actuado como soporte, que son los 161, 162 aproximadamente. Fijaros la importancia de esta zona. Y además se encuentra en la media móvil de 200. Y además se encuentra en esta zona también la media móvil
de 70 sesiones, y además también estamos viendo cómo en las últimas sesiones el volumen ha sido muy bajito, señal de que aquí ya no hay demasiado interés de la demanda y que podríamos empezar a corregir. Además, si nos fijamos, la cotización ha marcado un máximo creciente en este último impulso, mientras, vamos a ponerlo bien, mientras que en el RSI vemos que no ha conseguido hacerlo. Fijaros aquí como el RSI estaba en 60,33 y aquí estaba en 60,95. No ha conseguido marcar un máximo creciente. Por lo tanto, tenemos una posible divergencia. ¿Se ha confirmado? No, no se ha confirmado, porque ¿quién no nos dice que esta semana veamos subidas muy fuertes y se rompa esa divergencia? Pero tenemos otros ingredientes, como decimos, que nos indican que podríamos ver una corrección. Así que al loro con esta divergencia. ¿Dónde tenemos la zona objetivo? Los 85 euros. Muy cerquita nos quedamos. En octubre, fijaros el fortísimo repunte que hemos visto. Ahora mismo estaríamos a un 48% de esta zona. Vamos con Allianz. También hemos visto una subida muy fuerte desde esas caídas que veíamos en marzo, pero fijaros como también en Allianz hemos marcado un nuevo máximo creciente, mientras que el RSI no ha conseguido hacerlo. Por lo tanto, cuidado porque de nuevo tenemos una posible divergencia y además hemos visto cómo el volumen no ha sido demasiado alto con la subida. Así que es verdad que esta semana ha entrado un poquito más de volumen, pero si cogemos el gráfico diario, un segundito, fijaros cómo podríamos decir que ha sido un volumen prácticamente medio. ¿Qué pasa? Que si comparamos con la semana pasada, que hubo una sesión menos, pues parece que ha sido un poquito más alto. Pero el volumen tampoco ha sido para tirar cohetes, aunque parezca un poquito más alto. Por lo tanto, nos encontramos en una zona crítica, una zona que ha actuado como resistencia desde el mes de enero y que le está costando mucho superarla. Además, tenemos una divergencia, así que cuidado en donde nos encontramos ahora mismo. Zona objetivo, los 104 euros, a un 53,27% de esa zona. Vamos con Alphabet. ¿Y qué vemos en Alphabet? Pues que hemos conseguido superar, fijaros, conseguíamos superar la media móvil de 70 sesiones que había actuado como resistencia aquí, en agosto del 2022 y en enero de 2023. Ahora la hemos superado, pero ¿qué ha pasado esta semana? Pues que hemos vuelto a caer por debajo de ella. Señales que teníamos de ruptura en falso, el volumen tan bajito a la hora de superar esa resistencia tan importante. ¿Qué nos ha llevado esto? A ver una corrección esta semana. ¿Dónde se ha frenado? En esa zona de los 104, que vemos que ha sido una zona muy importante de soporte. Por lo tanto, puede que el desenlace esté muy cerca. Como perdamos la zona de los 104, ¿dónde nos iremos? Pues cuidado porque nos podríamos ir en un primer momento hasta la media de 200 sesiones, pero esto complicaría ya la idea de que podemos mantenernos a alza. Tampoco habría que descartar una especie de movimiento lateral antes de ver que pone un rumbo claro, ya sea a la alza o a la baja. Aquí podemos ver un momento atrás entre la media 70 y de 200 sesiones. Zona objetivo en el gráfico, pues vemos cómo está muy lejos, los 30,74 dólares a casi un 71% de la zona actual. Vamos con Amazon. ¿Qué hemos visto en Amazon? Pues vemos cómo esta semana de nuevo se ha quedado muy cerca de esa directriz bajista que vemos que es un techo infranqueable desde noviembre de 2021, así que cuidado porque la subida que llevamos viendo durante los últimos meses, desde que comenzó el año 2023, podría estar al final y simplemente ha sido un nuevo impulso como el que veíamos en junio, julio y principios de agosto, y también como el que veíamos en marzo de 2022, toca la directriz y volvemos a corregir. Así que bueno, debemos vigilar a ver si se produce esa ruptura o vemos que continúa con las caídas para buscar un nuevo mínimo decreciente como ha hecho cada vez que ha tocado esa directriz bajista en el gráfico. Objetivo, la zona de los 35 dólares a un 67,28%. Y vamos con Iberdrola. Hemos visto de nuevo una subida muy importante esta semana después de las caídas que veíamos la semana pasada, pero fijaros cómo la cotización ha formado una divergencia con el RSI. Por lo tanto, ¿esto qué nos quiere decir? Que deberíamos mantenernos al alza las siguientes semanas para romper esa divergencia, y podemos pensar que esto es posible ya que el volumen esta semana ha sido muy alto, y como ha sido tan alto, pues quizás esto nos indicaría que podemos mantenernos al alza para seguir marcando nuevos máximos históricos en el gráfico. Pero vamos a coger un segundo el gráfico diario y vemos cómo el volumen fue prácticamente la sesión del viernes, donde comentamos que había ese cierre en el mercado
de futuros y de opciones. Y además fijaros como la vela que dejó fue muy, pero que muy fea. Puede ser una vela trampa, parecida a la que vimos el jueves en el IBEX 35. ¿Por qué? Pues porque nos manteníamos a alza muy bien, pero fijaros cómo el volumen ha entrado en gran medida en la oferta. Por lo tanto, cuidado porque podríamos empezar a ver una corrección muy importante. Y además, si nos empezamos a tirar de lupa, vemos cómo tenemos una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Así que cuidadito con lo que tenemos en Iberdrola. Zona objetivo, los 5,02 a un 57,58% de la zona actual. Bueno, pues vamos con la acción sorpresa que presentábamos la semana pasada y era esta que veíamos en el gráfico. Veíamos una tendencia alcista importante y lo que comentábamos o las opciones que dábamos era si podría mantenerse al alza, veríamos un movimiento ahora de corrección pequeño o sin embargo si veríamos una caída muy fuerte. Así que vamos con el resultado y además la pondremos en contexto con la situación actual. Así que venga, vamos a ver el resultado. Bueno, pues ya lo veis. Lo que traíamos esta semana no era una acción, sino que era la cotización del oro. Y ahora veréis por qué lo vamos a poner en el contexto actual. ¿Y qué es lo que acabó pasando? Pues bueno, antes de verlo, vamos a analizarlo. Esta subida que venimos viendo aquí, podríamos llegar a pensar que podríamos tener una divergencia entre la cotización, fijaros, y el RSI. Fijaros. Pero como siempre que comentamos una divergencia, hay que darle más importancia cuando empezamos a ver una ruptura de la tendencia alcista y ya es cuando podemos ver esas caídas más fuertes. Pero aquí evidentemente no teníamos lo que iba a pasar después, así que nos podríamos basar en lo que veíamos en el gráfico. Que veíamos que en la última subida, fijaros cómo el volumen era muy alto. Es decir, lo contrario de lo que veíamos la semana pasada cuando también presentábamos una acción que tenía una divergencia. Por lo tanto, ahora esto que nos indicaba que al ser el volumen tan alto, aunque viésemos una corrección, nos podríamos mantener al alza. Ya es un volumen tan alto, puede que directamente después de esta pequeña corrección viéramos nuevas subidas. Y fijaros cómo, si vamos echando un poquito la vista hacia adelante, fijaros la subida tan fuerte que le quedaba al precio del oro. Y bien, ahora vamos a ponerlo en el contexto actual. ¿Y por qué lo vamos a poner en el contexto actual? Pues porque muchas veces cuando vemos que se va a acercar un periodo de recesión, todo el mundo dice que hay que refugiarse en el oro porque es un valor refugio y el oro, aunque veamos una recesión, pues sigue manteniéndose al alza. Y bien, sí que es verdad que en un primer momento, cuando empezamos a ver correcciones en los mercados antes de que llegue lo peor de esas correcciones que solemos ver, el oro lo viene haciendo muy bien. ¿Y por qué lo viene haciendo muy bien? Porque puede que salga ese primer dinero de las bolsas y vaya al oro. Y por eso vemos esas últimas subidas tan fuertes y en un primer momento se produce esa divergencia entre la cotización, por ejemplo, de los índices y del oro, como la que estamos viendo ahora mismo. Fijaros, estamos viendo cómo ahora el oro está viendo subidas muy importantes, ya ha llegado a marcar máximos muy importantes que no veíamos desde hace bastantes años atrás. Pero cuidado, porque como veíamos aquí, vamos a volver. Fijaros cómo cuando entra lo peor de la crisis, el precio del oro empieza a caer. ¿Por qué? Pues porque en esta materia prima también invierten fondos de inversión que cuando la cosa se empieza a poner fea, empieza a haber recogida de dinero por parte de los inversores y tienen que empezar a vender todos sus activos. Y entre esos activos también está el oro. Pensar que los activos que tienen dentro de una cartera están proporcionalmente y si empiezan a vender, tienen que vender proporcionalmente de todo. ¿Esto qué hace? Que el precio, por ejemplo, en este caso del oro, acabe cayendo. Así que cuidado, por eso que se nos está diciendo de que el oro ahora es un valor refugio, que va a revalorizarse muchísimo, porque puede que cuando entre lo peor de una corrección en los mercados, que veamos ese pánico, puede que el oro tampoco se libre y también veamos caídas muy fuertes. Sí que es verdad que dentro de un escenario inflacionario como el que podemos empezar a vivir en la actualidad y en los próximos años, el oro lo va a hacer muy bien, pero esto no quita de que veamos con ese mínimo en las bolsas también una corrección importante del oro, pero luego también las bolsas evidentemente empezarán a darse la vuelta al igual que lo hará el oro y puede que el oro luego marque nuevos máximos crecientes. Por lo tanto, cuidado los que ahora mismo estéis intentando operar con el oro pensando más en el corto plazo, porque puede que acabemos viendo también esas correcciones tan importantes. En el medio y largo plazo, pues puede que no sea una mala opción, pensando que nos vamos a encontrar con un escenario bastante inflacionario. Así que bueno, esto era lo que os quería comentar para ponerla en contexto en el que nos encontramos ahora mismo y ahora vamos a ver
la acción sorpresa de esta semana. Bueno, pues aquí tenemos la nueva acción sorpresa de esta semana, que vemos una clarísima subida en la primera parte del gráfico y luego ya en la segunda parte del gráfico vemos un claro movimiento lateral en el que vemos que no consigue mantenerse al alza y vemos muchísima volatilidad. Y ahora nos preguntamos qué podría llegar a pasar y por eso planteamos tres escenarios. Pues el primero de ellos vemos cómo desde la zona actual, la última caída que hemos visto, la cotización se recupera y volvemos hasta esa zona que vemos ahí de los 20. La segunda de las opciones es que veremos una corrección un poquito más importante, nos iremos hasta la media móvil de 200 sesiones y volveremos a repuntar al alza, de nuevo hasta esta zona de máximos. Y la tercera de las opciones, la opción C, es que ya se pondrá fin a todo este movimiento lateral que seguimos viendo en la segunda parte del gráfico y empezaremos a ver caídas muy fuertes. Así que bueno, este es el gráfico de la acción sorpresa de esta semana. Ya sabéis, me podéis dejar en los comentarios la opción que creáis que es la más oportuna o la que creáis que va a pasar. Opción A, opción B o opción C. Así que ya sabéis, tenéis trabajo, os leo en los comentarios. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Un vídeo que la verdad que hemos tenido poquitas novedades respecto a la semana pasada, porque hemos visto movimientos que al final han acabado siendo muy laterales al final de la semana respecto a lo que veíamos al final de la semana pasada. Por lo tanto, nos encontramos en una situación muy parecida. Así que es verdad que parece que hemos puesto fin a esas subidas que veníamos viendo en los índices en las anteriores semanas, a ese rebote que venimos viendo desde los mínimos de marzo, y ahora quedará la duda de si nos mantendremos al alza o empezará una corrección como hemos podido ver en los índices, que puede ser lo que más probabilidades tiene ahora mismo. Pero bueno, como siempre habrá que confirmarlo porque nunca se puede dar algo por seguro, y menos en este mundillo. Así que nada, como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes nos veremos de nuevo con 3 nuevos análisis técnicos y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.